El legionario es también samurái y practica las esencias del Bushido. Fin de la cita. Esta frase no la escribió uno de los frikis de mi servidor de Discord, sino el teniente coronel que fundó la legión, un hombre manco, tuerto y con parche en el ojo. El militar de aspecto más siniestro del franquismo tenía un librito sobre el alma de Japón en la mesilla de noche, lo releía una y otra vez como si fuera la Biblia y hasta acabó firmando su propia versión en español para repartirla entre la juventud. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y hoy traigo la historia de cómo José Millán Astray se enamoró del código de los samuráis y lo retorció a su antojo hasta convertirlo en munición para la propaganda de Franco. Memorias Hispánicas. José Millán Astray nació en Galicia en 1879 y con apenas 15 años ya estaba metido en la Academia de Infantería de Toledo. Era la manera que tenían en la época de adoctrinar desde chicos a los jóvenes en la cultura y disciplina castrense. Su bautismo de fuego fue uno de los episodios más humillantes para el ejército español, el alzamiento revolucionario de Filipinas de 1896, seguido de la guerra hispano-estadounidense del 98. Fue allí donde le picó el gusanillo por Japón, una potencia militar e industrial emergente que los españoles habían visto como una amenaza para sus dominios asiáticos a finales del siglo XIX. Poco después, en 1905, se confirmó el ascenso japonés, después de que el imperio ruso fuera derrotado por los nipones. No se recordaba una guerra en la que un ejército no europeo machacase a blancos. De repente, todos los militares del mundo se preguntaron cuál era el secreto del éxito de aquellos guerreros. Y Millán Astray, que ya había sentido curiosidad por Japón, quedó completamente fascinado. Según él, el secreto estaba en un libro escrito por Inazo Nitobe. Nitobe era un diplomático y académico japonés que estudió en Estados Unidos y se casó con una gringa cuáquera. Fue subsecretario de la Sociedad de Naciones y hasta su muerte en 1933 trató de mediar entre Japón y Estados Unidos para reducir las tensiones. Quería tender puentes entre Occidente y su país, pero eso no debe tomarse como si fuera un pacifista. Más bien apoyaba tejer alianzas con algunas potencias occidentales para reforzar el imperialismo japonés en Asia. En 1899 publicó en inglés su obra más conocida, Bushido, el alma de Japón, para explicarle a Occidente en qué consistía el código moral de los samuráis, presentándolo como una especie de versión oriental de los códigos de honor caballerescos de la Europa feudal. El Bushido se puede traducir como el camino del guerrero, un conjunto de valores supuestamente transmitidos entre la casta guerrera japonesa hasta la llegada de la modernidad. Hablamos de un código ético que enfatiza el honor por encima de la propia vida, la lealtad absoluta al señor feudal, el valor en el combate, la cortesía y un desprecio por el dinero y la comodidad. Un buen guerrero debía vivir como si ya estuviera muerto, sin apego a la vida, dispuesto a morir en cualquier momento por su señor. De ahí salía el seppuku, el suicidio ritual con el que un samurái deshonrado se abría el vientre para recuperar su honor. A un militar como Millán Astray, que creía que los mejores soldados despreciaban la vida propia y ajena, le brillaron los ojos al conocer el Bushido. El español decía que tenía en su mesilla una copia del libro y que lo releía constantemente, como también hacía con un escrito de Miguel de Cervantes sobre las armas y las letras. Y en el preámbulo del que fue autor para la traducción española del libro de Inazo Nitobe, escribió, cita: «Es interesantísimo credo y muy provechoso libro para las juventudes de un pueblo que después de larga época de decadencia renace y quiere ser esplendorosamente grande y libre. Es eminentemente espiritualista y desprecia el materialismo grosero sensual. En el Bushido inspiré gran parte de mis enseñanzas a los cadetes de infantería en el Alcázar de Toledo, cuando tuve el honor de ser maestro de ellos en los años 1911-1912. Y también en el Bushido apoyé el credo de la Legión, con su espíritu legionario de combate y muerte, de disciplina y compañerismo, de amistad, de sufrimiento y dureza, de acudir al fuego». Fin de la cita. En 1920, Millán Astray convirtió a Francisco Franco en su número 2, cuando convenció a sus superiores para crear un cuerpo de mercenarios en el Protectorado Español de Marruecos. De la síntesis de tres fuentes de inspiración, la Legión Francesa, los Tercios Españoles de Flandes y el Código Samurái, se formó la Legión Española. Fue en África donde se forjó la generación de militares golpistas del 36, un colonialismo que terminó volviéndose contra España, como expliqué en el vídeo del Boomerang Imperial. Para Millán Astray y otros africanistas, la conquista de Marruecos era el primer paso para la creación de un nuevo imperio español. Millán Astray era un fascista admirador de Mussolini que veía la guerra como la solución para regenerar una nación decadente.
Le gustaba ser el líder de un cuerpo militar elitista y que mostrasen un culto a la personalidad llamándolo caudillo, como hizo más tarde Franco. Las heridas de guerra de su cuerpo mutilado las exhibía como medallas a la masculinidad y heroísmo. Si bien un testimonio expresó que había visto a Millán Astray en camilla una vez que fue herido y lo vio pálido, sin ninguna euforia por el peligro de muerte sufrido. Toda la cultura militar cerrada y elitista de los legionarios, con muchos rituales y grandes discursos, no era más que una forma de autoconvencerse y de engañar a otros de que tenían una misión muy importante, cuando en realidad solo eran unos militares coloniales que abusaban de la población local que no tenía unas armas comparables. Para ese autoengaño, un código rígido como el Bushido era adecuado para dar sentido a la vida del legionario. Sin embargo, Millán Astray no veneró con verdadera devoción la mitificada ética samurái. En 1941 publicó una traducción de la obra de Nitobe desde el francés, y es probable que no hiciera más que escribir el preámbulo y poner su nombre para que se vendiera bien, además de controlar qué se metía ahí y qué no. Efectivamente, se trataba de una versión del Bushido que recortaba y retocaba el texto de forma selectiva para encajar con los dogmas del franquismo. Un fan de verdad hubiera respetado el material original, pero el fundador de la Legión cogió un mensaje pensado para acercar Oriente y Occidente y lo transformó en un catecismo de muerte, obediencia y patria. Lo peor es que esa misma versión manipulada se ha seguido reeditando durante décadas en colecciones de artes marciales y esoterismo, muchas veces sin prólogo, sin contexto y sin que aparezca por ningún lado el nombre del responsable. Se pueden ver los cambios con varios ejemplos. El japonés mencionó a Karl Marx como autor del Capital, pero el nombre del ideólogo comunista se esfumó en la edición española, quedando como un anónimo otro escritor. Las referencias positivas a la democracia burguesa que salpicaban el original fueron eliminadas o rebajadas hasta dejarlas irreconocibles, como era lógico en el contexto de una dictadura que acababa de liquidar un régimen político de ese tipo. También borró sin contemplaciones una alusión a la masonería o a la derrota española contra filipinos de 1896, mencionada como ejemplo de que la superioridad técnica no lo es todo. Le tocaba la fibra personal, así que fuera. Sabemos que estas trampas eran cosa suya y no de las ediciones anteriores, porque ni la traducción francesa ni una traducción española previa, la de Jiménez de la Espada de 1909, contenían esos recortes. El fundador de la Legión se inventó 4 principios, 4 votos, 4 pestes y 4 cultos del Bushido que no aparecen en la obra original. Cita: los 4 principios fundamentales del Bushido son no dejarse sobrepasar por nadie en sus ideales, servir al jefe supremo, ser fiel a los padres, ser piadoso y sacrificarse en bien de los demás. Los 4 votos que impone el Bushido son la muerte, la fidelidad, la dignidad y la prudencia. Las pestes del Bushido son el sueño, la disipación, la sensualidad y la avaricia. El camino del Bushido o vía de los caballeros es culto al honor, culto al valor, culto a la cortesía y culto a la patria. Fin de la cita. Y la última tergiversación de Millán Astray tuvo que ver con su tema favorito, la muerte. Él decía haber basado el misticismo legionario de la muerte en combate en el seppuku, aquel suicidio ritual de los samuráis. Sin embargo, fue tan ignorante que no comprendió bien lo que leyó, o su culto a la muerte no se inspiró en la obra japonesa como él afirmó. Nitobe repetía a lo largo de su libro que el valor solo merecía considerarse virtud cuando se ejercía al servicio de la rectitud. En cambio, el espíritu de acudir al fuego del credo legionario, ese que decía que tenías que lanzarte cuando había una lluvia de balas, sin pensar, ese que empujaba, sobre el papel al menos, al soldado a buscar siempre la muerte en el combate, no tiene mucho que ver con el seppuku japonés. Millán Astray cogió un concepto ajeno y lo retorció para dignificar a unas tropas de choque, reclutadas en buena parte entre desarraigados y presidiarios, a las que necesitaba convencer de que morir era el mayor de los honores. Pero ¿por qué se molestó el entonces general en sacar esta versión manipulada de Bushido, el alma de Japón, justo en 1941? En ese momento Millán Astray era un personaje incómodo, que todavía se veía con cierto afecto por parte de Franco y otros generales que fueron subordinados suyos, pero que por incompetencia fue apartado del cargo de jefe de propaganda del régimen y se exilió en Portugal por un escándalo amoroso. Era una reliquia del pasado que necesitaba reconquistar el favor de Franco. Publicar su Bushido era una forma de recordarle al régimen lo útil y glorioso que era el espíritu de la Legión, ya que creía que para regenerar la nación española y devolverla a su pasado imperial, el conjunto de los españoles debía seguir el ejemplo de la cultura militar legionaria.
Por otro lado, España simpatizaba abiertamente con el eje Roma-Berlín-Tokio, y un sector del franquismo, liderado por el cuñadísimo Serrano Suñer, fantaseaba con la delirante idea de que Japón premiaría la lealtad española devolviéndole Filipinas. Asociar a la Legión con ese espíritu samurái encajaba en esa fantasía imperial. El libro se concibió además como propaganda dirigida explícitamente a la juventud escolar, presentándolo como el manual perfecto para los jóvenes de un pueblo que renacía y quería ser, según el lema franquista, grande y libre. Pero Millán Astray tuvo mala suerte. El libro salió el 19 de julio de 1941, en el peor momento imaginable, porque justo entonces Japón demostraba que no jugaba en el equipo del eje como Franco esperaba. Los nipones habían firmado un pacto de neutralidad con la Unión Soviética y se negaron a ayudar a Alemania en su invasión de Rusia. El resultado fue que la España franquista empezó a enfriar su entusiasmo japonés, justo cuando se publicaba una gran oda al alma nacional de Japón. ¿Conocías el lado japonófilo de Millán Astray? Cuéntamelo en los comentarios y de paso dale a me gusta y suscríbete si eres nuevo. Te animo a escuchar a continuación la serie que hice sobre la guerra colonial de Marruecos, donde se forjaron los legionarios. Gracias por tu atención y ¡hasta pronto!